¿Qué vamos a hablar hoy día? Y como siempre creo que es bueno hacer las presentaciones personales porque quizás mucha gente no te conozca, pero acá tenemos, estoy frente a Cristian, que es mi asesor personal, que tenemos una reunión mensual, de hecho, y hoy día cada vez más abierta para que la gente vea un poquito qué conversamos. Cuéntanos un poquito, Cristian, ¿quién eres? Ya, perfecto. Bueno, asesor financiero, importantísimo en esta nueva onda, acreditado obviamente por la CAM, parte del equipo de Patrimor de hace ya varios años, empresa también acreditada por la CMF como asesoría financiera. Y bueno, trabajando el día de hoy con cientos de personas en todo este tema de la planificación, de la asesoría financiera y desde partiendo de la tesis de que una buena gestión financiera con conciencia, con conocimiento, con planificación, nos puede literalmente cambiar la vida en el futuro, pero hay que hacer las cosas que hay que hacer día tras día. Entonces, de cierta manera, ayudamos un poco eso a la gente de entender dónde está el día de hoy, ayudarla a tomar buenas decisiones, armar su plan de vida, que puedan llegar a esos objetivos y básicamente que disfruten la vida y que el dinero cada vez más, de a poco, deje de ser un problema, digamos, en su futuro. Buenísimo. Ahí eso se trata. Y aparte, Cristian ya no solamente es asesor, sino que también está convirtiéndose en creador de contenido con Cris Cuentas. Exactamente, ya llevamos un buen tiempo ahí generando contenido y bueno, y siempre es bastante satisfactorio llegar a reuniones o personas que llegan a Patrimon interesados, digamos, en el servicio de asesoría, directamente llegando por referencias desde este tipo de café que estamos sacando mensualmente o directamente por la cuenta. Y va un poco de eso, de generar contenido, educar a la gente, digamos, mostrar que hay una gestión un poquito diferente a lo que quizás la gente puede hacer, sabiendo que este tema no nos enseñan ni en la casa, probablemente ni en el colegio, ni en la universidad. Así que eso, va un poco de generar, digamos, esa conciencia, esa educación, para que la gente poquito a poco se vaya, digamos, como empapando un poco este tema y que después en el tiempo comiencen a llegar los resultados y ahí es cuando esto se pone bastante interesante. ¿Y cuál va a ser la temática de hoy día? Para que todos nos pongamos ahí con el asiento, preparar las Ah, cabritas, el café, lo que nos guste. ¿Qué vamos a hablar hoy día, Cristian? ya, perfecto. Hoy foco, hemos hablado ya en sesiones anteriores de inversiones, hemos hablado de tema inmobiliario también, obviamente siempre vamos a estar respondiendo preguntas que nos hagan todos acá en el chat. Principalmente hoy quiero que nos enfoquemos en la parte es una pregunta muy válida y más en la situación actual de cómo buscar mejorar mis ahorros, cómo puedo hacer incrementar mis ahorros mensuales, personas que a veces no pueden ahorrar todos los meses, personas que sienten que ahorran muy poco. A veces no va tanto por el nivel de ingreso que tienen, sino más por el tema de las prioridades, el tema de la gestión del dinero. Así quiero que hablemos un poquitito de eso y también quizás contar un poco de tu experiencia, mi experiencia, contar experiencia de otras personas para poder, digamos, ayudar a la gente a entender un poco más esa gestión del día a día para generar más excedente y comenzar ya a la famosa frase construir patrimonio y todo lo demás. ¿Ok? Buenísimo, ya. O sea, la idea acá es aprender a cómo construir patrimonio, básicamente. Esto va a quedar grabado, sí, va a quedar grabado y hagamos algo, Cris. Yo te voy a ir preguntando porque creo que me asesores en vivo y Vamos. aprovechando el tiro que alguien dice ahí, ¿qué libro recomiendas? Que creo que va de la mano de lo que vamos a conversar, porque en el fondo es, Cris, me está costando ahorrar. Y para ahorrar hay muchas cosas, pero una de esas es la mentalidad. O sea, para mí, antes de cambiar el chip en mi cabeza, nunca podía ahorrar, nunca, 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 porque siempre no me sobraba, o sea, nunca me sobraba plata. Entonces, como no me sobraba plata, en mi cabeza era como tengo que ganar más plata y ganaba más plata, pero de alguna manera la volvía a gastar. Así Entonces, es. siempre me faltaba plata. Y creo que la educación y esto como de mentalizarnos para embarcarnos en este camino de ser sanos financieramente tiene que ver con nuestro aprendizaje. Por eso me gustó la pregunta de qué libros tú cuando conoces a alguien que está ahí medio perdido, no cacha nada de finanzas, y cuáles encontré que son buenos para partir con esto de la cabeza y después quiero tu recomendación, si es que me veía a mí apretado, si hablaras con el Francisco del 2020 que está hasta el forro. ¿Qué le hubierais recomendado para partir ahorrando? Ya, perfecto. Mira, pasa mucho a la gente que efectivamente puede tener un buen nivel de ingreso, un buen estilo de vida, pero no tiene lo que tú muy bien comentaste y es algo que siempre promovemos, digamos, en Patrimony, ese cambio de mentalidad. O sea, todo es un tema de cabeza, no es un tema de cuánto gano. Y el primer libro, digamos, que yo recomiendo a esas personas que están en ese, digamos, ese primer nivel es el famoso libro del hombre más rico de Babilonia. Es el libro para mí por excelencia, a diferencia de los otros muy conocidos, porque este va directamente al hueso de por qué es importante ahorrar. Que al comienzo da lata, al comienzo es pensar en ahorrar, en no gastarse el dinero, tener que restringirse de cierta manera, como muchas personas los pueden ver. Ese primer libro nos puede ayudar, digamos, a entender en una película un poco más grande por qué si yo gano uno, no puedo gastarme uno, porque si yo gano 2 millones de pesos, no debería gastarme los 2 millones de pesos mes a mes. ¿Okay? Así que ese
para mí es el mejor de todos, en esa tabla. Ya, o sea, El hombre más rico de Babilonia, un libro muy lindo, tiene muchas metáforas, tiene harto cuento, obviamente un libro Es- basado medio ficticio como en el pasado, El hombre más rico de Babilonia. Lo voy a escribir, María, pero es un libro muy bonito, yo lo escuché en audiolibro, El es- hombre más rico de Babilonia. De hecho, ese, no me acuerdo si era ese, Chris, sí, el que ponía el ejemplo de que si vas a hacer negocios con alguien, hagas negocio con alguien que se dedica a eso siempre y no con alguien que él es el que habla del tipo que le sí, vendían las joyas falsas. eh, Ya. exacto. El No, de las es muy monedas de oro entretenido. también, sí, Es muy sí, entretenido el libro porque en base a ejemplos súper prácticos, te habla cosas que suenan obvias, pero mucha gente no las hace. Que es, por ejemplo, hay gente que confía de repente en un amigo o en un conocido que le dice, compadre, tengo el negocio del siglo, voy a traer, no sé, pues me voy a basta. dedicar a traer no sé qué cosa para venderlo y vamos a ganar plata, nos vamos a forrar. Y tú le preguntáis, ¿cuántas veces has hecho eso antes? No, nunca. Entonces, esa Sí persona, es, ¿qué sabe? ¿Qué sabe de ese negocio? ¿Por qué se va a forrar en algo que nunca lo ha hecho? ¿Ah? Entonces, habla este tema de tratar de, cuando hacen negocios con alguien, cuando inviertes con alguien, trata de buscar a alguien que la haga. O sea, puede ser que claro, la chuntí justo el palo de ciego y la chuntí justo con alguien que primera vez que la hace y la rompe. Es muy difícil, ¿ah? Pero entonces, desde esos conceptos se abordan en ese libro con ejemplos muy bonitos. En Spotify, ojo, mira qué bueno, mira, Cristiana ah, Asesoría, en Spotify lo pueden escuchar gratuito. Ojo con eso. Ya, ese libro, ¿hay otro que te guste o ya. con ese ya? Va a partir? Con eso, para ese hábito del ahorro es clave, pero obviamente ya un poquito más complementado. Quizás el libro de dinero o el de Inquebrantable de Tony Robbins es mucho más complementario, como el famoso este libro que salió hace un par de años de Morgan Housel, de mal traducido Cómo piensan los ricos, muy recomendado también. Obviamente no toca solo el tema del ahorro, sino ya la película más completa de planificación, de seguridad, de jubilación, pero obviamente toca mucho esta parte de la importancia también del ahorro y la inversión. Buenísimo. Ya, ahora asesórame, Cris. Asesora Ya, a las 200 personas conectadas. De los 200 yo vamos. te aseguro que al menos un 30% está en una situación compleja, al menos. Ahí dejen en los Sí, comentarios si a alguno le pasa que no le alcanza el sueldo a fin de mes, ¿ah? Que están ahí acogotados y, pucha, no, es que ahorrar es imposible. sí. Partimos con una mala palabra, es imposible. Cris, para mí el año 2019 era imposible ahorrar, imposible. Tenía que mantener a mi mamá, tenía que, pucha, gastar en mil cosas, tenía que comprarme mi café de Starbucks. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué puedo hacer? Ya, No sé perfecto. ahorrar. Sí, mira, el tema del ahorro importante, partamos por decir que el ahorro es un hábito, o sea, que no depende mucho si ganas 500, 1 millón, 5, 10 millones, es totalmente irrelevante. Hay que crear ese hábito y puede ser como tú muy comentaste, creo que ayer, y siempre lo estamos comentando, el tema de crear ese hábito, así sea ahorrando 1.000 pesos semanales o 100.000 pesos mensuales o 50.000, no importa. Al comienzo también uno piensa en las rentabilidades y todo lo demás. No, al comienzo queremos crear el hábito de que todos los meses, ojalá, gane lo que gane, pase lo que pase, yo puedo ahorrar 50.000, 100.000, obviamente dependiendo de la realidad de cada persona, crear ese hábito. Entonces, primero que todo es un hábito, así que no depende del monto. Segundo punto importantísimo, que por la cual muchas personas, la mayoría de la gente que no puede ahorrar, no lo hace, es porque no tiene un objetivo, no tienen una meta, algo claro, un sueño claro que nos digas, mira, por esto estamos ahorrando, porque quiero pagarme, no sé, mi diplomado, porque quiero comprarme un auto, quiero comprar mi primera inversión inmobiliaria, o quiero, digamos, construir mi jubilación porque quizás vi experiencias de mis papás o mis abuelos que ya están jubilados y financieramente están bastante mal. Si no tengo esa motivación, que va a ser como ese dulcecito que nos va a decir, mira, estas decisiones que tienes que tomar hoy un poquito más duras, entre comillas, no gastarte todo el dinero, lo estás haciendo por este Cristian, en este caso, este Francisco del futuro, con este estilo de vida más tranquilo, más holgado financieramente. Eso es lo que normalmente nos motiva. Entonces, partamos por ese punto de definir para qué queremos ahorrar. Y ahí te pregunto, no sé, quizás en ese Pancho 2019 un poquito más complicado a nivel de flujos, además de obviamente que hay que hacer el trabajo, ya hablaremos un poco de eso, que estás mejorando los ingresos. ¿Qué te llevó, digamos, a comenzar a generar excedentes de ahorro? ¿Sabes? ¿Qué te motivó? Ya, ¿Tu son empresa, tu emprendimiento, tu familia? muy buenos temas. Mira, ¿qué pasó? Y acá quiero aprovechar de compartir aquí Lorien Swam. Obviamente el ahorro nace, recuerden siempre esto, el ahorro nace de estar generando ingresos, ¿ya? No te sientas mal si te estás comiendo tu ahorro
De hecho, justamente existe un ahorro que se llama el ahorro de emergencia para cuando pasan cosas como estoy sin pega. El tema es que uno rápidamente tiene que buscar la manera, tiene que reinventarse, tiene que hacer lo que sea para generar ingresos, que muchas veces también ocurre que algunas personas cuando nos quedamos sin trabajo nos bloqueamos porque no, es que yo solo sé hacer lo que he hecho toda mi vida, entonces si no me contratan en lo que yo sé hacer, no gano nada. Y ahí también uno tiene que empezar a, oye, ¿sabéis qué? Está lo que yo sé hacer, pero si no me están contratando, tengo que empezar a buscarme nuevas fuentes de ingreso, tendré que ponerme, incluso uno, esto sonará burdo, pero ojo, desde amasar pan. O sea, hay cosas tan básicas que nos puede generar algunos ahorros mensuales, ser transparente. Yo tenía amigos que en pandemia estaban sin pega y no tenían ni una vergüenza y me decían, Pancho, estoy con una situación apretada, así que estoy vendiendo comida de una tienda, de un mini market que me están dando en concesión y quieres comprarme las bebidas a mí, yo ya te compro a ti las bebidas, pues si es mi amigo, ¿cómo no lo voy a ayudar? Claro. Entonces le compraba las bebidas de litro y medio a él y me costaban lo mismo que en el supermercado o un poquito más caro, pero entonces uno tiene que buscarse la forma mientras encuentra obviamente el trabajo ideal. Uno siempre tiene un estándar que trata oye, este es lo que yo quiero, pero mientras uno no esté aquí, uno tiene que ir acomodándose. Hacer, si uno tiene auto, pucha, tendré que hacer de Uber. No, es que el Uber me da desconfianza, entonces tendré que buscar otra cosa. Pero quedarme en nada es algo que es complejo, ¿no? Y lo que dice está muy bien, reducirse al mínimo, eso se llama el modo de emergencia. Creo que se llama el modo tortuga, de hecho, le dicen, es como entretenido, como el modo tortuga es que tú escondes caparazón y todo al mínimo para sobrevivir esos tiempos complicados. Pero lo primero siempre, si es que estoy sin lucas, el ahorro no es, o sea, obviamente trato de reducirme al mínimo, pero mi foco, ganar plata. Ese tiene que ser mi foco. Ganar, ¿cómo gano? ¿Cómo genero de nuevo? ¿Ya? Volviendo al punto, en mi caso, Chris, yo cuando estaba en el 2020 y cambié el switch, de hecho, a mí me gustaron los libros que mencionaste, pero yo diría que a mí me marcó mucho El secreto de la mente millonaria, que es un libro un poco distinto, pero me sirvió mucho para desbloquearme, como para pensar que mi plata de verdad era buena generar plata, porque yo le tenía como que encontraba sucia la plata. Y no me daba cuenta, ¿ah? Obviamente uno no dice, oye, qué sucia esta Claro. plata, no. Pero inconscientemente, apenas ganaba plata, se tenía que ir, se gastaba al tiro. Entonces, el libro me ayudó harto a reflexionar al respecto. Y después empecé con estos que dijiste, Dinero, de Tony Robbins, Claro. mucho Eso. podcast en Spotify gratuito. Yo siempre menciono al grande Rodrigo Álvarez, un uruguayo, Sí, que sin hizo duda. Neurona Ah, Financiera, muy bueno. bonito. Y te diría que en mi caso personal, Chris, yo empecé con hacerme como un escáner, darme cuenta, dije, ¿sabes qué? Ya, pongámonos firme, pongámonos serio, ¿qué pasa? ¿En qué se me va la plata? Porque yo siempre tenía excusas. Es que la plata me gasto 500 lucas en mi mamá, entonces por eso no puedo ahorrar. ¿Ah? No se puede vivir con eso. Pero después empecé a desmenuzar, obviamente uno se quiere a sí mismo y cree que el consumo es la solución. Entonces, ya, yo gastaba las 500 lucas de mi mamá, gastaba, no sé, 600 lucas en arriendo, por decirte, después, o un poquito más, yo creo, y me quedaba, y empecé a hacer la línea y de repente gasto en café, Oh, claro. salía a comer, regalos, no sé, crema, lo que sea, y empecé a mirar unos gastos que para mí siempre eran insignificantes. Delivery, me acuerdo que yo era bravo Sí. para el delivery, y No, de hecho ahora salió claro, y post-COVID, obviamente, también eso fue un auge el tema del delivery. ya, y hoy día, la semana pasada salió una noticia, hay Sí. personas jóvenes con sueldos de 700 lucas que se gastan la mitad de su sueldo en delivery. ¿Ustedes creen que eso es normal? Son adicciones. La gente no se da cuenta, no es que necesite, y se lo escudan, se ponen el escudo de decir, no es que yo llego cansado, yo necesito que me traigan la hamburguesa a la casa. Y tú le decís, oye, hace 10 años atrás eso no existía, ¿tú qué hacía la gente? Se Sí, cocinaban, ¿no? Llegaba sí, cansada, obviamente. y era lo mismo, se cocinaban igual. Entonces, uno en medida, entre más fácil y más accesible estén los gastos,
uno más se autoconvence de que lo necesito, me lo merezco, me saco la mugre, ¿cómo no voy a llegar a que me traigan la hamburguesa? ¿Ah? Ya, entonces, en mi caso me pasó eso. Yo caí en eso. Ojo, pongo que este es mi ejemplo personal porque claramente hay personas que no viven esa misma situación. Hay personas que realmente están ganando muy poquita plata o como la que comentó aquí, que está sin pega. Si estáis sin pega o ganando muy poquita plata, claramente el problema no van a ser los gastos. Bueno, hay gente que gana poca plata y gasta mucho ya, pero ese es Claro. otro problema. Pero en mi caso yo ganaba buena plata y gastaba mucho. Y esa fue mi realidad, Cris. Yo hice el análisis. Yo me acuerdo que como 6 meses después te conocí a ti. ¿Ya? Uh, Entonces, sí, no, eh, total. Mira, un punto respecto a eso, y ese sería para mí mi segundo punto, el famoso seguimiento de gastos, ¿sabes? De meterle lupa, meterle conciencia, ¿a qué estoy gastando? ¿Cómo lo gasto? O sea, ¿a dónde se me da el dinero? Gane 500, gane 1 millón de pesos, gane 5 millones de pesos, lo que sea, y eso efectivamente es un trabajo que es latero, o sea, fastidioso, hay que hacerlo, hay que anotarlo. Literalmente yo siempre recomiendo a la gente anotarlo en un bloc de notas en el teléfono, cada vez que compres algo, pagues algo, transfieras algo, anotas un número redondo, o sea, le es quitas los hacerlo decimales. visible. Eso, meterle luz, meterle conciencia. Si nos vamos un poco más volados, es como meterle luz un poco a esos egresos, para que a final de mes digamos, mira, gastamos esto, y después decimos, y en la parte no solo es hacer eso, porque mucha gente se queda ahí y dice, sí, anoté mis gastos 3 meses, bacán, y sigo sin ahorrar. Es como, bueno, después de eso viene la famosa analítica, pues ya que tengo los números ahí claros, ¿qué estoy dispuesto a cambiar? Y esa es la parte dura de lo que tú estás comentando. Pedir, no sé, gastar mi mitad del sueldo, gastar 100, 200, 500 mil pesos en delivery, se adapta a mi nivel de ingreso, se adapta a mis objetivos, quizás no. Pasa lo mismo lo que comentaste, que me lo merezco, o que para eso trabajo, pasa lo mismo con el tema del Uber, por ejemplo. Me pasa con mucha gente que le dice, mira, no tengo auto, por ejemplo, y en vez de ir en micro, me paro tarde porque me cuesta pararme temprano y me voy en Uber. Y lo hago 4 veces a la semana y me gasto 250.000 pesos en Uber solo para ir y venir del trabajo. Y ganan 600, 800.000 pesos. O sea, la matemática no da, No, no, literalmente no da no, no. por ninguna parte. O sea, sí, y es un tema importante. Siempre lo comento también con el tema de los cafés. Ya vamos a hablar de los cafés. Si yo, por ejemplo, pensando en café, si yo me gasto 100.000 pesos en café porque me gusta, es una experiencia, es como un momento para uno entre trabajo, almuerzo en la mañana, pero yo gano X millones de pesos y estoy ahorrando 300, 500, 1 millón de pesos mensuales y me quiero gastar 100.000 pesos en mi café, me lo gasto feliz, pero porque sé que tengo la otra máquina andando, estoy aportando, estoy invirtiendo, estoy construyendo cosas. Pero si gasto X en Uber, en delivery, en café, y digo que no puedo ahorrar porque no me alcanza, ahí es donde efectivamente comienzan los problemas y la gente efectivamente se escuda. Y ahí está el tema de fondo. Eso es lo la reflexión que hay que hacer cuando uno está en una situación algo compleja. ¿Cómo te das cuenta que en verdad la estáis fregando con los gastos? ¿Ah? Cuando estás intranquilo, intranquila. ¿Ah? Porque obviamente uno siempre se quiere, po. Y a Claro, veces uno confunde el amor con el ego. Entonces uno dice, no, pero si el cafecito para mí, oye, cómo tan rata? ¿Ah? Cómo voy a ahorrar en eso? ¿Y cómo voy a ahorrar? ¿Para qué voy a andar en micro si yo? Y uno empieza como a no, esas cosas son banales, ¿ah? No, no son. Y la pregunta que uno debería hacerse es, cuando llego a fin de mes, ¿me siento tranquilo con mi estilo de vida y mi capacidad de ahorro? ¿Estoy feliz? ¿Puedo proyectarme? Si yo digo, oye, con lo que estoy ganando y lo que estoy gastando, qué rico, voy a poder comprarme una casa en un año más, en 2 años más, estoy ordenadito. Si uno no se siente ordenado, se siente que la plata se le va así como por agua entre los dedos, como la canción, ¿ah? Si uno dice, oye, estoy en un descontrol, entonces ahí tiene que hacer ese mea culpa, que duele, porque duro. uno se siente tonto. O sea, en mi caso personal, por lo menos, yo me sentí medio tonto. Dije como, ¿cómo llega esto? ¿Qué me pasa? ¿Ah? Ese fue como, ¿en qué minuto se me ocurrió gastarme 200 lucas en café, ganando 2 millones de pesos? ¿En qué momento? Y eso solamente café, y que el delivery, Sí, todo. entonces, y muy distinto hubiera sido quizás si yo hubiera sido un gerente de Codelco y estuviera ganando, no sé, 15 millones de pesos mensuales, que son 200 lucas. Pero no era el caso. Y ese caso y esa es la minoría. O sea, yo Sí, ya ganaba un sueldazo, uno lo ve como en Chile, era un buen sueldo. ¿Ah? Pero mira en la tontera que se me iba la plata. Entonces,
ese fue lo primero, Cris. Ya, entonces nos analizamos. A ti te ha tocado analizar casos de distintas rentas. ¿Cuáles son Oh, los errores más comunes que tú ves en las personas? ¿Hay personas que ya. realmente no pueden ahorrar? ¿Te ha tocado gente que realmente su foco tiene que ser solo ganar? ¿O, o la mayoría te das cuenta que están ahí con las prioridades meas los cables cambiados? Sí, no, totalmente. Digamos que más del 90% de las personas con las que trabajamos que tengan problemas de ahorro, que no estén ahorrando, que estén acumulando deudas, digamos que ya la segunda patita de todo esto, en la mayoría de los casos es falta de orden, falta de prioridades, que ahí es donde para mí son perfiles conceptualmente retadores, porque eso es cambiar más, en vez de la gestión del dinero, esa más esa mentalidad, acompañada de los libros, las reuniones, la asesoría, los cursos y todo lo demás, y que en 2, 3 meses, si la gente hace el trabajo, son casos muy fáciles, digamos, que de repente dice, mira, no podía ahorrar y ya llevo 2, 3 meses ahorrando 300, 500 mil pesos, ya después de un año ya tengo 2, 3, 5 millones de pesos, y digo, y que no siente que efectivamente fue como un retroceso en su estilo de vida. No es que se tienen que restringir, sino es un tema de reorganización, un poco, un tema de tomar un poquito más de conciencia. Entonces, de cierta manera es mucho caso desorden, casos de cada uno se da sus lujos, y es un tema importante, como trabajamos con tanta gente, cada persona tiene, yo le llamo su talón de Aquiles, ¿ok? Obviamente tengo personas ya muy queridas que su talón de Aquiles es la ropa, por ejemplo, y todos los meses pueden gastar 200, 300 mil pesos en ropa porque para ellos es importante ese tema. Si no les permite ahorrar, obviamente hay que atacar un poco por esa parte. Hay personas que es efectivamente el café, hay personas que son los viajes, que dicen, mira, gano, por decir cualquier número, 2 millones de pesos mensuales, ahorro 300, 400 mil pesos mensuales, que es un buen porcentaje de ahorro si lo vemos por porcentaje, pero en el año, todo lo que ahorré, me lanzo un viaje de 7 8 millones de pesos y me gasté todo, incluso hasta más, y vuelvo otra vez el año siguiente a cero en patrimonio o a cero de ahorro. Entonces, es un tema de organización. Va un poco por eso, viajes, salidas, restaurantes, experiencias, ropa, o incluso casos ya muy puntuales, desorden, que ni siquiera son las personas que dicen, creo que el banco me está quitando No sé en qué plata, se me va literalmente, sí, total. Eso es peor No aún, sé en qué pero obviamente se hay va que la meter ahí. plata y tengo y le regalé a una persona una champaña de 180 lucas en un bar. Sí, los regalos, sí, totalmente. Bueno, incluso aquí, como para darle una segunda idea a lo que tú comentaste, esa tranquilidad de que, mira, termino mi mes, puedo proyectar, me siento tranquilo con mis finanzas, con lo que estoy ahorrando, si quiero llegar a objetivos, comprar propiedades, mi futuro y todo lo demás, yo me voy y le diera un toque más de acidez. ¿Qué pasa si hoy, que tengo algunos reels hablando de eso, qué pasa si hoy me despiden, me quedo sin pega, me echan? Que también me ha pasado este último periodo con algunas personas. Estoy financieramente tranquilo, en una situación robusta para poder enfrentar 3 meses, 6 meses sin ingresos, tengo un fondo de reserva, tengo deuda, Esa fue una mi perfil pregunta que profesional, me ¿cómo está? hice. Eso es clave, Sí, total. esa pregunta me la hice en 2020 y ahí donde me asusté, porque fue como, estoy hasta el forro. Era como, si me echan, no aguanto ni siquiera un mes. Entonces, fue muy frustrante. Por eso yo decía como que me sentí tonto, porque dije, oye, pero se supone que soy un gallo inteligente. En mi cabeza yo era como alguien, oye, soy gerente. Y no, ni siquiera un mes puedo vivir solo. Era- Entonces, ahí empecé a ponerme las pilas, empecé a ahorrar de a poquito con el tiempo. Y hoy día estoy súper contento porque en teoría puedo aguantar más de un año, parto más, de hecho, si me quedara sin ni una fuente de ingreso hoy. Entonces eso me da cierta tranquilidad. Por eso se habla de que el ahorro es ciertamente libertad, ¿ah? Porque te empieza a dar libertad de acción, libertad de estar tranquilo en el futuro, estar tranquilo y en el presente también, que a veces uno dice, oye, pero no hay que vivir del futuro. No, claro que no. Es, Uno va creando ese futuro exitoso en base a tu vida presente exitosa. Bueno, sí, a veces tienes que restringirte un poco y no tiene nada de malo. De hecho, una de las definiciones del ahorro tiene que ver con sacrificio del presente presente. para algo positivo en el futuro, ¿no? Porque si no, vivo solo el presente y el futuro no sé qué pasa. Y si bien la clásica frase, si me muero mañana, bueno, si me muero mañana, entonces ¿para qué trabajamos? Pues no hago nada mejor, no, pues no, no funciona así el mundo. No, y la Entonces uno estadística. Yo siempre le comento a la gente y son pocas las personas que quizás te dicen como asesor eso, pero efectivamente mucha gente comienza. La típica frase que pasa, por si me muero mañana o la vida es muy corta, y ahí la respuesta es, mira, la estadística dice que probablemente vayas a vivir en esta actualidad 75, 80, 85 años, así que la estadística no está de tu favor, así que tienes que ahorrar, tienes que construir patrimonio, tienes que pensar en el futuro también,
Y como tú me comentaste, también pensando en el presente, lo mismo. O sea, tengo que pasarla bien al día de hoy, tengo que ir construyendo otras cosas más para irse a la vida es un poquito allá y un poquito acá, básicamente eso. Oye, Chris, si estoy empezando a ¿Sí? ahorrar, ¿dónde me recomendáis más o menos ir poniendo mi plata? Porque aquí hay una pregunta interesante que dice, oye, si gasto todos mis ahorros en una inversión, pero que me va a entregar utilidades después de un año, o sea, voy a tener la plata congelada un año, ¿será una persona que tú le dices, oye, me congelo toda mi plata por un año y no tengo ni uno ahora? No ¿Será tiene sentido, recomendable? no tiene ningún sentido, cero recomendable, si sea la mega inversión de tu vida o tenga un buen retorno, o usted en teoría sea seguro, que no hay nada seguro en el mundo de las inversiones. La misma pregunta, no es por ser amarillista, ¿qué pasa si esta persona pone la inversión por un año y mañana o dentro de 3 meses o en 6 meses se queda sin ingresos, se queda sin trabajo o su propio emprendimiento cae? ¿Qué hago? Básicamente voy a tener que automáticamente ir a tomar deuda, ir a tomar un crédito de consumo, usar las tarjetas, y ahí es cuando la cara mala, digamos, es el interés compuesto. O sea, es esa tasa que me va a cobrar la línea de crédito, la tarjeta de crédito o el crédito de consumo, probablemente sea mucho más alta que la rentabilidad que va a tener mi dinero. Entonces, matemáticamente no tiene ningún sentido irme para el lado de la deuda. Entonces, quizás yo te pudiese recomendar, dependiendo de los montos, obviamente caso a caso, es decir, invierte una parte de tus ahorros a esa inversión a 12 años plazo, a 12 meses plazo, perdón, pero tienes que dejar al menos lo que nosotros también hemos hablado mucho en estos cafés, por lo menos 2, 3 meses de tu costo de vida, concepto de fondo de reserva, fondo de imprevistos. Tienes que hacer esa diversificación. Perfecto, eso es súper importante, Seba, y para todos los que están escuchando, eh, quedarse sin liquidez, yo lo aprendí a la mala, ojo. Por suerte no tuve que recurrir a deuda, porque yo sí tenía inversiones, varias. El problema fue que yo tenía puras inversiones riesgosas. Y cuando me tocó sacar plata, porque me vino una crisis de liquidez. ¿Qué pasó? Me debían plata a los clientes y no me pagaban. Entonces, y me chutearon, pues me dijeron, Pancho, te voy a pagar a 90 días. Y yo, coño. Y yo no le puedo decir a los trabajadores, a la gente que tengo contratada, oye, te voy a pagar a 90 días. No, pues. Entonces dije, ¿qué hago? Tengo que sacar de algún lado plata. Entonces tuve que recurrir en mi caso, no sé, pues tenía en ese minuto fondos arriesgados, criptomonedas y propiedades. Las propiedades, nada que hacer, porque no las podéis vender. No puedo decir, oye, mi amigo departamento, pásame 10 millones. No, ya, departamento descartado. Me encanta la inversión inmobiliaria, pero eso no me sirve para cuando necesitas plata en el momento. Después, criptomonedas, justo había pegado un bajón. Entonces yo El dije, bajón, claro. ah, qué lata sacar, porque sacar significa perder, en vez de haber esperado. ¿Ya? Y los fondos que tenía justamente en ese momento eran fondos tecnológicos, que el año 2022, no sé si lo recuerdan, fue el año que se pegó un bajón. Bajo. Entonces, o el 2023, no me acuerdo, pero fue justo el momento del bajón. Entonces fue como, qué rabia, porque tuve que sacar plata con pérdida para ocuparla para pagar los sueldos. Eso se llama crisis de liquidez. ¿Ya? Entonces, en mi caso, Seba, yo tenía por suerte otras inversiones, pero ahí aprendí la importancia de tener este fondo de emergencia. Y yo siempre he educado de que hay que tenerlo, pero a veces uno educa, es como cuando uno es cuchillo de herrero, ¿cómo se dice? Cocina, Casa de herrero, cuchillo de palo. casa de herrera, cuchillo de palo. Obviamente yo siempre he educado que uno tiene que ser cauto, tener ahorro de emergencia, pero yo decía, tengo todo metido en riesgo. Y ahí dije, parece que era verdad. Tengo que tener ojo. Y ahí, Mira, hoy día tengo mi fondo de emergencia tranquilo, que son 6 meses de emergencia en caso de. Pancho, un tema que nos están comentando acá, ingeniero S. Mesa, que también me ha pasado en las reuniones. A veces un fondo que uno también puede disponer, siempre uno piensa una situación complicada, que no fue tu caso, por ejemplo, digo, mira, si me despiden, lo que estamos hablando hace un par de minutos, si me echan, bueno, en el peor escenario tengo mi fondo de cesantía y tengo ahí, dependiendo de tu perfil, cuánto hayas trabajado y todo lo demás, que ahí, por ejemplo, esta persona dice que tiene 4 meses de su costo de vida en ese fondo. Dice, ¿para qué tener un fondo de reserva? Si me despiden, tengo ese dinero ahí. Entonces, en esos casos es válido, pero a veces le digo a las personas, ¿qué pasa si la emergencia, como el caso tuyo y otros casos más, algún accidente familiar, la emergencia no es un tema de despido, sino es un tema de un accidente o un tema de tu abuelita o un tema del auto que chocaste o algo adicional que no tenga nada que ver y yo no pueda sacar el fondo de cesantía? Ahí se tranca el juego y tengo que ir a recurrir a vender mis inversiones, que no es la idea, o tener que ir a tomar deuda, que tampoco es la idea. Sí, po.
Ojo, aquí una pregunta que me hicieron bien buena, que dice, oye, no le puedo cobrar interés a la persona que me debe plata. Acá es donde uno tiene que aprender la diferencia entre lo ideal, el idealismo, y normalmente, ojo, yo no quiero hablar mal de nadie, pero todo el mundo, probablemente todo el mundo, pero hay muy pocos que parten siendo emprendedores, la mayoría parte siendo trabajador, yo también. Por mucho tiempo fui muy buen trabajador. Por suerte siempre me junté con emprendedores, entonces me contaban sus dramas de que no les pagaban y qué sé yo, y entendí que había que mover. Pero yo tenía muchos compañeros que, compadre, si cosa que me pase, yo demando, yo dejo la barra. Y la vida real no es así. ¿Ah? La vida real, las cosas pasan y en mi caso, la inmobiliaria me decía, compadre, no te voy a pagar, tapón. Y tú le decís, oye, te voy a meter una demanda. Demándame, nunca más trabajo contigo. Y le digo a todas las otras inmobiliarias que no trabajen contigo. ¿Y tú qué vas a hacer? Recursos de protección, mentira. Te quedaste sin pega, te quedaste sin cliente. Se corre la voz y fregaste. Entonces, la vida real, cuando uno es independiente, es que no todo es como, ay, si no me pagan a tiempo, es tan simple como meterle una demanda y todo funciona y me va a pagar con intereses y alegría, alegría, va a seguir trabajando conmigo. La vida real es dura y es la palabra importante de la vida. La vida es injusta. Nos guste, no nos guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, da lo mismo lo que tú creas. La vida es injusta. Te tocó nacer en cuna de oro, bacán por ti. Te tocó nacer en una población, la vida es injusta. Oye, es que a mí me tocó, ¿por qué este gallo trabaja menos que yo y le va mejor? La vida es Claro, injusta. A veces, obviamente, hay muchas habilidades, existe cierta meritocracia, algo existe, obviamente eso, pero no todo es eso. Oye, uno puede sacarse la mugre y probablemente si se saca la mugre te va a ir bien, meritocracia, pero de repente, oh, ¿quién es el nuevo jefe? ¿Por qué no te pusieron a ti? No, es que pusieron al hijo del dueño. La vida es injusta. Y eso va a pasar siempre. Entonces, no lo digo para que se sientan mal, pero eh, pasan estas cosas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no me pagaron a tiempo y yo tenía contrato y a veces uno puede hacer valer los contratos, especialmente cuando son empresas más grandes, pero cuando eres chiquitito es muy difícil tener que pagarle a un abogado sí, para claro. salir El costo es, Please, ya, me aconsejaste, me empecé a encontrarme con mis gastos, empecé a ahorrar este fondo de emergencia. ¿Qué pasa si eh, ya tengo el ahorro de emergencia y quiero seguir invirtiendo? Y ojo, no, Irene, el mundo inmobiliario hoy día suena difícil, pero créeme que el 2015 yo veía a la gente hacer así y ganaba plata. Era como, hola, vendo un departamento, gané plata. Hola, no sé nada de inversión inmobiliaria, toma, plata. Era muy fácil entrar en ese momento, el 2015. Hoy día es otra historia. claro. Bien, vamos. Temas puntuales respecto a eso. Construir el fondo de reserva. Importante y volviendo un poco al punto inicial de eso, cómo mejorar esa capacidad de ahorro. Quisiera ir a los tres puntos claves que normalmente no le permiten tanto a la gente ahorrar. ¿Ok? Y me quiero ir a lo que se llama la ley de los números grandes. ¿Ok? Tema de casa, vivienda. ¿Ok? Normalmente cuánto gastamos en arriendo o dividiendo, gastos comunes y todo lo demás. Tema de auto, transporte, tema viajes. ¿Ok? Son los tres ítems más pesados que a veces, si uno hace una buena gestión en esos tres ítems, a veces no es tan relevante meterse al detalle cuánto gastaste en uno o dos cafés o en uno o dos salidas, sino bajan los números grandes. Entonces, ¿qué pasa mucho al día de hoy? Personas que dicen, están los ratios, los famosos ratios, si yo gano, no sé, 1,5 millones de pesos y me voy a un departamento rico porque me lo merezco y quiero una mejor zona y una mejor vista y un edificio nuevo y estoy pagando arriendo 600.000 pesos, ya financieramente ya eso me aprieta por una parte. Digo, son 600.000 pesos de arriendo, más el gasto común quizás 100, 120.000 pesos más, ya son 800, servicios, internet, luz, etcétera, ya son 900.000 pesos y ya se me da más de la mitad del sueldo solo por querer vivir en una mejor zona que quizás no se adapta a mi finanza. Entonces, eso pasa muchísimo y eso y por esa línea es que es difícil prácticamente ahorrar para esos perfiles. O el caso, la gente quiere comprar y compra su departamento, se mete en un departamento rico, en una buena zona, un valor naturalmente un poco más alto, y el dividendo le queda en este mismo ejemplo, una persona que gane, por ejemplo, 1,5 millones, y el dividendo le queda en 700, 800.000 pesos. Así sea que sea, Perfecto. no es plata,
plata arrendada que le estamos pagando, digamos, a otra persona, así sea para mi propio patrimonio, en los flujos me aprieta por todas partes, no me permite ahorrar para hacer otras inversiones porque no me dan los números. Entonces, tema de vivienda, tema de transporte, antes de pasar al tema de transporte, también tú que estás obviamente con mucha experiencia en la parte inmobiliaria, ¿cómo lo ves? Y también qué has visto, quizás cómo fue tu experiencia en el 2019-2020, cómo es ahora, digamos, a nivel de cuánto más o menos versus tu nivel de ingreso estás gastando en todo lo que es vivienda, arriendo o dividendo, gasto común, ¿cómo lo ves? Bueno, los costos han subido porque en el mundo de los dividendos especialmente hubo algo muy duro entre el 2020 y 2024 que fue la UEF. ¿Ah? La UEF por primera vez en mucho tiempo subía a sobre el 10% en un año. Entonces, ¿qué significa eso? En la práctica que el dividendo que está en UEF me subía más de un 10% en un año. Y eso afectó obviamente a muchas personas porque estaban acostumbradas a que su dividendo subía 3% y el arriendo más o menos 3%, entonces como que siempre iban a la par. ¿Ah? Y el sueldo muchas veces subía reajustado a la inflación, por lo menos las empresas más serias trataban de siempre reajustar, entonces uno como que se mantenía ahí, pero en los últimos tiempos los arriendos han subido mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, esa medida que tú dices de las personas que, porque muchas veces era por aparentar, hay personas que ganaban 1 millón y se arrendaban una cuestión de 600 lucas, y tú dices, pero oye, ¿qué te pasa? Porque obviamente como dejaban, y esta es la mentalidad, dejaban el ahorro para el final, para lo que me sobra, tú ajustas, y esto es una ley, se llama ley, búsquenla, ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que no solamente de plata, pero tú siempre, todos los espacios se van a ajustar al diámetro, o sea, en el fondo, si tú tienes una bodega de 10 metros cuadrados, la vas a ocupar completa. Y después tú decís, oye, es que es muy chica, me voy a comprar una de 100 metros cuadrados, la vas a ocupar entera. Siempre vas a ocupar lo que tengas vacío. Y acá lo mismo, tu sueldo, oye, voy a ahorrar lo que me sobra, nunca te sobra, nunca te sobra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, oye, gano 1 millón, debería tratar de vivir en algo de 250.000 pesos. Y antes había departamentos de 250.000 pesos, era más frecuente encontrar. Hoy día por 250.000 pesos es más difícil, te vaya pequeño, muy chiquitito, a piezas. Entonces, yo diría que antes era más común que una persona pudiera destinar el 25% de su sueldo en renta, ¿ah? O en dividendo. Hoy día es más difícil o las personas de verdad tienen que irse a lugares que ya es como que uno dice, oye, yo puedo transar, pero ya irme a un barrio donde no sé, pues tengo que hacer 1 hora para subirme al ascensor, hay un mercado ambulante que están haciendo perros fritos en la calle, como que, o sea, eh, uno se asusta. Entonces, entiendo que haya pasado un problema con eso, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que tratar y se empiezan a ver fórmulas nuevas porque no están bajando los precios. Y ahí es donde empieza por el futuro, que es muy común en países muy desarrollados, que también son caras las viviendas, el co-living. ¿Ah? El concepto de arrendar departamentos, quizás de 3 dormitorios, entre 3 personas, o 2 dormitorios, 2 personas, 2 amigos, dos familias incluso. Obviamente implica un sacrificio porque tu espacio empieza a cambiar, pero eso empieza a ocurrir, ¿ah? Empieza a ocurrir y no podemos decir que no si es que estamos hasta el cuello y tratar de empezar, obviamente, a enfocarnos en nuestros ingresos para eventualmente poder vivir en un departamento que sí me alcance. Yo hoy día tengo la fortuna de que no gasto más de, no sé, más de un 10-15% de mi sueldo en renta, ¿ah? En vivir. Perfecto. ¿Ya? Lo cual es muy positivo porque me deja más, y eso lo busqué en base a acomodarme, pero después empecé a generar más y no seguía agrandándome. No es como que digo, oh, me está yendo bien, entonces me voy a ir a arrendar una casa en el Cerro Santa Lucía, no, en el Cerro, ¿cómo se llama? En Locurno. Bueno, Como me está yendo bien, me voy a ir a sí, vivir a Locurno, a una casa de Beverly Hills. No voy a hacer eso porque estoy contento en el barrio ya que vivo, estoy tranquilo, estoy feliz. Y al revés, tengo más dinero para invertir en mi futuro, para invertir en mis negocios, para invertir en más propiedades y eventualmente quizás cambie mi estilo de vida un poco, porque hoy día estoy feliz, en verdad. Pero no es como que me estoy engolosinando con tener cada vez más. claro, y que
sea, ese es el punto. Y va de la base de todo esto es eso, mejorar el nivel de ingreso. El ahorro nace de esa diferencia entre cuánto gano y cuánto gasto. Y si efectivamente, y para eso estamos haciendo bien el trabajo, estamos trabajando, estamos mejorando los ingresos, estamos creando empresas, tenemos emprendimiento, o si soy empleado, voy construyendo, digamos, voy aportando más valor en la empresa o cambiando de empresa, lo que sea. Efectivamente, si mi tendencia es clara, ¿por qué no ir mejorando mi estilo de vida, mis comodidades, viajar más, lo que sea, cambiar el auto? Pero lo que tú muy comentaste, de manera como muy consciente, muy coherente, no sea como, mira, gano 2 millones de pesos, cambié de pega, gano 2,5 millones, me mudo, cambio el auto. No queremos eso. Entonces, un tema importante que quería comentar, la semana pasada me pasó con una pareja de clientes, estoy dando asesoría a los dos, ya viven, se casaron hace muy poquitito y hace como un año, cuando decidieron vivir juntos, se casaron muy recientemente, se fueron a un departamento mucho más rico, en una muy buena zona acá en Santiago, en el Golf, donde ya el arriendo por su nivel de ingresos por separado ya era bastante alto, pero dijeron, bueno, si ya los tenemos los dos ingresos, uno gana, no sé, 2,5 millones y la otra persona gana alrededor de 2 millones de pesos y se fueron a un arriendo de alrededor de 1,3 millones mensual. Gastos comunes súper altos, naturalmente, son como 150.000, 200.000 pesos. ¿Y qué pasó? Lastimosamente, lo que estábamos hablando hace unos minutos, una de las personas se quedó sin ingresos. ¿Qué pasó? Ahora, con un solo sueldo, para pagar todo el estilo de vida, los compromisos, las cuotas del auto, ya vamos a hablar del tema del auto, más un arriendo de 1,2 millones en gastos comunes de tanto, ya básicamente queda rentado. Ya dice, mira, ya no puedo ahorrar, ya tengo que comenzar a echarle mano al fondo de reserva hasta quizás que la otra persona comience a generar ingresos. Entonces ahí siempre la recomendación es, eso recuerdo años comentárselo a la gente, es si voy a vivir con pareja, amigos inclusive, tratar de buscar, aunque la proyección ojalá sea positiva de mejorar mi nivel de ingresos, es el peor escenario posible, con uno de los sueldos podemos pagar el arriendo y podemos seguir viviendo tranquilos, quizás un poquito más ajustados, pero no es que nos vamos a terreno negativo. Y eso es una de las fallas también en general de las parejas, digamos, a las personas que vayan a vivir en conjunto. Muy importante. ¿Vieron? Si en verdad hay manera, hay uno que tengo que invertir en ají, yo creo. Ya estoy cachando. Esa es una de mis próximas inversiones Ya. para ser más estético. ¿Ah? Dientes, ají, no, pero volvamos, que nos quedan solo 5 minutos. ¿Qué otro Es consejo? ¿Qué otro tema, consejo nos podrías dar, claro, Cris, cuando ya armé mi fondo de emergencia, mi primera inversión? ¿Dónde crees que sería bonito empezar a estudiar, por lo menos, dónde podría poner mi plata? ¿Dónde recomiendas tú? Obviamente, dependiendo del perfil del cliente, todo, que uno se auto estudie en el fondo y sepa si es conservador, arriesgado, pero tú me conocías a mí, tú caché que yo soy alguien más o menos arriesgado, tengo sueldo para poder ahorrar, para poder invertir, más o menos, y ya tengo mi fondo y todo. ¿Dónde es interesante partir? Por lo menos mirando, o con poquita plata. ya, perfecto. Bueno, un tema importante es eso, hay que partir, hay que educarse y hay que probar. O sea, siempre va a haber una primera etapa que a veces puede durar quizás un par de años. Nosotros en Patrimon tratamos de acortar mucho ese plazo para, digamos, hacerle que las personas como, ganen un poquito de tiempo, pero normalmente las personas que van, digamos, solas, van estudiando, van educándose y van literalmente poniendo plata, a veces yo lo comento de un tono un poquito negativo en Instagram, poniendo plata en todas partes, un poquito en el depósito a plazo, un poco en la cuenta de la FP, un poco en Rational, un poco en Fintual, en SoyFocus, la cuenta de consorcio. Eso está bien para conocer, ¿ok? Para ir aprendiendo, entender cómo funciona, qué se siente uno como inversionista poniendo el dinero, ver que sube a poquitito, quizás alguna inversión. Lo puse, no sé, en Nvidia hace 2 días y veo que hoy está cayendo un 7%. ¿Cómo lo siento en la guata? Eso me gusta o no me gusta, para ir aprendiendo. Entonces, de cierta manera, esa primera etapa es más de aprendizaje, de exploración, y después sí, efectivamente, deberíamos de ir como decantando un poco a lo que hablamos al punto número uno, definir para qué estoy invirtiendo. Y esa es la gran pregunta cuando muchos de nuestros clientes llegan y dicen, mira, tengo 1 millón de pesos para invertir, tengo 100, tengo 1.000 millones de pesos para invertir, ¿qué hacemos? La primera pregunta, después de haber conocido a la persona y su perfil y todo lo demás, es, ¿para qué quieres invertir? O sea, ¿para qué quieres poner ese dinero en algún producto, alguna estrategia de inversión? ¿Es un dinero para unas vacaciones? ¿Es un dinero para tu jubilación? ¿Es un dinero para dar el primer pie de tu primer departamento de inversión? ¿Es para comprar tu casa? Va un poco por eso. Entonces, de cierta manera, hay que ir aprendiendo, Mi educándose jubilación, mi jubilación. totalmente. Supongamos que quiero invertir para mi jubilación, Cris. ¿Dónde? ¿Dónde te tinca que le meta ahí ficha? Perfecto. Tema, obviamente, dependiendo de tu capacidad de ahorro, el tema inmobiliario hay que hacerlo. Y ahora, aunque la situación está un poquito más complicada, las tasas están un poco más altas, el mercado está un poco más lento, ya han salido algunas noticias por ahí relevantes, sabemos que en estos momentos de incertidumbres, de pesimismo, de que todo está más lento, se abren buenas oportunidades. Entonces, si tú, en este caso, Pancho, o una situación, un perfil equivalente,
tengo un buen nivel de ingresos, no tengo deudas, tengo mi fondo de reserva ya armado, sigo generando caja todos los meses, no me gasto toda mi plata mensualmente. ¿Qué debería hacer? Pensar en ir armando un fondo, quizás alguna estrategia, algún fondo conservador de renta fija o algún fondo alternativo o alguna cuenta incluso de ahorro o incluso un depósito a plazo, pero para que me dé tiempo de buscar buenas alternativas, buenos proyectos de inversión. Mientras voy educando, me voy buscando ayuda de personas que se manejan en el tema para, digamos, buscar hacer una primera inversión, porque ahora es que se están, desde hacía un buen tiempo realmente, abriendo buenas oportunidades de inversión, que no son todas, De importante, hecho, como tú me comentaste. después de este live, Chris, yo me voy Ajá. a una clase a lanzar un proyecto que parte en menos de 1500 UF. No puedo decir la comuna, pero No, una comuna ya, ok, consolidada. ya. Y, ojo, cáchate. Pero bueno, Es que bueno, y ahí obviamente lanzando. por si estás con capacidad, Chris. Si quieres andarlo, está bien. No, estoy reventado de apalancamiento, no me da. Pero ¿qué pasa con eso? Efectivamente, la gente que ya tiene un poquito de experiencia o ya tiene propiedades, ya uno sabe a la rápida, si aunque sea que Pancho ni siquiera ha comentado qué comuna es, pero si ya es una comuna más consolidada, 1500 UF, a la rápida te puedo decir que son precios de hace 8 años, 10 años. Eso en general Eso fue lo que me suena muy pasó. interesante. Totalmente. Entonces, uno dice, ¿qué UF metro cuadrado? 40, 45, 50 UF metro cuadrado. Eso ni hace 1, 2, 3, 5 años pasaba. Ahí se pueden, digamos, disparar esas oportunidades que si tengo la salud financiera, la capacidad de apalancamiento, los flujos mensuales, porque quizás también nos pasa a algunas personas. Imagínate a alguien que gane, no sé, 2 millones de pesos y vea este próximo live que vayas a presentar y se quiera meter en el proyecto, que aunque tenga un buen nivel de ingreso, tiene la capacidad para pedir ese hipotecario Sí, de, no sé, 1200, 1100 UF, pero está ahorrando 200.000 pesos mensuales o 100.000 pesos mensuales porque se lo está gastando todo, en general no, o sea, no, quizás no calce para el proyecto. Es un poco el tema totalmente. de buscar buenas alternativas, pero tener la espalda financiera para poder entrarle un buen proyecto, en este caso inmobiliario, o una buena inversión financiera, lo que sea. Pero un poco eso, del tema inmobiliario hay que hacerlo, el tema del mercado de acciones, renta fija, renta variable, hay que hacerlo bien, también pensando un poco en lo que está pasando al día de hoy, el dólar sigue estando alto, los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, está todo, sigue estando en máximos históricos. O bueno, hoy vino una buena como corrección en el mercado, que siga todo con tendencia alcista. Hay que ver si efectivamente es un buen momento para entrar fuerte mensualmente, pero eso, tengo que ir como abriéndome un poco a alternativas de inversión, definiendo los plazos, para qué estoy invirtiendo y de a poquitito, digamos, ir con paciencia, de a poquitito entrando en proyectos, Perfecto. entrando en fondos. Oye, Chris, entonces, para ir terminando y cerrando el live, primero que todo, Sí. espero que les haya gustado este live, que les guste haber conocido a Chris Cuentas en su cuenta, y acá arribita hay una flechita, ustedes pueden apretar esta flechita y seguir a la cuenta de Patrimore, que Patrimore es donde básicamente uno puede tomar asesoría. Si es que alguien dice, ¿sabéis qué? Yo no soy me da lata estudiar tanto, prefiero tomar un asesor personal que me ayude, ¿ah? Que me ayude a tomar las decisiones porque tengo cierta plata. Por ejemplo, hubo una persona que dijo ahí que había vendido su propiedad, estaba con mucha liquidez, pero no sabía nada. Ese tipo de casos son casos que igual de repente uno puede, y Patrimor tiene hartos planes, tiene planes de 3 meses nomás que te hacen one shot nomás, te dicen, oye, Eso. esto eres tú, compadre, este es el camino que tenéis que seguir y vos dale, ¿ah? Tú dale solo. Porque hay gente que no quiere asesores todo el tiempo, quiere una vez nomás, una vez que le hagan como el ordenamiento y seguir. Pero hay otros planes para las personas que quieren todo el año. Entonces ahí uno puede evaluarlo. Así que súper bien y con eso nos despedimos. Muchas gracias, Chris. Stephanie, tengo Pancho. ahí Sign Up. Sign Up es mi emprendimiento de educación financiera. Así que esos más concursos, son como 35 cursos en uno. Que estén todos muy bien. Vale, feliz noche.